voy a llamar Our al precious reverendo Robert Koch, que es director de una región, de la región noreste del continente europeo, para que comparta con nosotros, en representación de todos, que haga una oración. Gracias, un ancianismo. Nuestro amado Hanupomani, los saludamos como una familia global de hermanos y hermanas, valiosos hijos e hijas. Estamos trabajando para hacer realidad sus sueños, su visión, para hacer en este mundo, y avanzamos unidos, y estamos hoy aquí, una vez más, para unir nuestra mente en su voluntad, siempre orando y pidiendo por la Madre verdadera, acompañándola y pensando cómo cuidar de nuestros hermanos, hermanas, nuestras familias. Y para esto esta usted, y estamos trabajando día a día, jamás abandona hasta el final, hasta haber cumplido nosotros también con ese espíritu, con esa determinación, que aprendamos los conocimientos que nos ayuden a guiar mejor nuestras misiones como mesías tribales también, y para ser una comunidad unida, inspirada por el orador Roshi, para que con su guía abramos nuestros corazones para extender a todas las personas por las que ocupamos y que contactamos, y lo que ha preparado la sede mundial para nosotros. Gracias por su cuidado, iglesias, y se lo oro con gratitud. En el nombre de Robert Toro, familia decía que así a Holy Mother Hannah yo. Muchas gracias, reverendo Toro, por esa oración. Sus palabras han preparado nuestro corazón para el crecimiento espiritual y la gracia que buscamos hoy. Ahora vamos a dirigir nuestro corazón al programa de hoy. Es para mí una profunda alegría, un privilegio darle la bienvenida a nuestro orador, el reverendo Gani Roshi, que nos va a hablar del sermón y el culto, ¿no? El corazón del ministerio pastoral. Nos aporta hoy una riqueza de experiencia y devoción. Él posee una licenciatura en ingeniería mecánica, un doctorado en estudio de unificación. Desde el 99 ha dedicado su vida en diferentes roles de liderazgo dentro de nuestro movimiento, sirviendo fielmente como líder de la iglesia de Vlora, Elbasan y Tirana, el líder nacional de la iglesia de Albania, secretario general de la UPF de Albania, vicedirector de la subregión de Europa del Este, y actualmente está como director regional de la región de los Balcanes en el continente de Europa y Medio Oriente. Europe and Middle East sub-region. Sí, vicedirector, sí, actualmente perdón. Actualmente, como decía, es el director regional de la región de los Balcanes en el continente de Europa y Medio Oriente. Entonces, le voy a dejar la palabra. Tengo dos breves notas técnicas para asegurar que nuestra hermosa audiencia internacional pueda seguir la sesión. Por favor, hagan clic en el icono de globo terráqueo de interpretación de la parte inferior de su pantalla de Zoom y seleccionen su idioma preferido. Elijan el idioma en el que quieran escuchar esta conferencia. Están los traductores disponibles también. Y bien, el reverendo Roshi empiece su presentación, ustedes podrán también ver la presentación de PowerPoint en sus idiomas, que será compartidas en la pantalla. También elijan el idioma que prefieran.
Okay, now, dear leaders, Entonces, let us open our heart, prepare our heart, and join together in giving vamos a recibir entonces con un cálido aplauso al reverendo Rossi. Thank you very much. Dear brothers and sisters, dear Channel Group leaders from around the world. Queridos hermanos, queridos líderes de Chonil Good de todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este importante programa lanzado por la sede mundial. Estoy muy honrado de que se me haya pedido compartir con ustedes algo de mi experiencia sobre la importancia del sermón, del culto, que son el corazón del ministerio pastoral. Y a ver, voy a ver si comparto mi pantalla ahora con ustedes. Yes. First of all, I'd like to express my heartfelt appreciation and deep gratitude. Entonces, antes que nada, quiero expresar mi aprecio y gratitud a Hanel Pumonim y a los padres verdaderos por llamar a cada uno de nosotros en este tiempo y confiarnos la responsabilidad celestial de cuidar de nuestros hermanos y hermanas. También estoy muy agradecido y también estoy agradecido al profesor Abe Miki, quien la semana pasada ofreció una conferencia muy profunda y detallada sobre este tema. Creo que pudimos aprender mucho de su charla. Fue muy práctica su conferencia respecto a cómo preparar un sermón, dejando claro que un sermón no es una conferencia. Creo que fue muy importante para entender la diferencia con el principio divino. Creo verdaderamente que el sermón y la adoración son el corazón del ministerio pastoral. Vivimos en un tiempo en que necesitamos una guía real, porque somos pioneros de una nueva era centrada en los padres verdaderos, la era de Hanul Pumonim, en otras palabras. Entonces, y la Madre verdadera nos está guiando ahora como centro de la evidencia en la tierra para que cumplamos nuestra misión y nuestras responsabilidades como pueblo elegido, familias bendecidas, y es muy importante. Entonces, ¿qué es un sermón? Casi todos ustedes deben tener experiencia enseñando, ¿verdad? Un sermón es la palabra de Dios explicada, aplicada y transmitida. Por eso cuando preparamos un sermón, debemos estar conscientes de que no vamos a dar una conferencia a los hermanos y hermanas. Es muy diferente a dar una conferencia del principio divino. Al contrario, debemos brindar esperanza, confianza y aliento para que se sientan inspirados a vivir según la verdad y que se sientan inspirados, sí, a vivir según la verdad y que estén orgullosos de ser hijos e hijas de Dios. En un sermón debemos centrarnos en explicar la palabra de Dios a los hermanos y hermanas, porque tenemos que llegar a fuimos creados para ser las encarnaciones de la palabra de Dios, como seres sustanciales de la verdad. Cómo la palabra de Dios puede aplicarse en nuestra vida diaria mediante ejemplos prácticos y cómo transmitirla. Debemos darle esa palabra también a los hermanos y hermanas para que sepan transmitirla a otras personas. Por eso es muy importante para nosotros como pastores y líderes espirituales que tenemos la responsabilidad
de compartir un sermón con otras personas. Antes que nada, tenemos que comprender la palabra de Dios, hacerla nuestra, estudiando y orando continuamente. Sobre esa base debemos esforzarnos por explicar la palabra a los hermanos considerando sus necesidades, su situación. Pero sobre todo, primero tenemos que ser capaces de experimentar el valor, el profundo valor y el poder que tiene la palabra de Dios de transformarnos y a transformar a otros cuando la aplicamos en nuestra vida. Solo entonces podemos transmitirla en plenitud a los hermanos y hermanas. Y ellos sentirán el poder, eh, vivificante de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida de fe, sea que vengamos con un trasfondo religioso o no. Así hemos sentido el poder de la palabra de Dios y tenemos que ayudar a nuestros hermanos y hermanas que la sientan también. Entonces tenemos que ser serios y profesionales para escoger la fuente del contenido de nuestro sermón. Porque tenemos que poner nuestro corazón, tenemos que poner amor. Cuando preparamos un sermón, tenemos que ser conscientes, porque los hermanos, las hermanas van a sentir. Entonces, ¿cuál es la fuente para el sermón que vamos a dar? Cuando preparamos un sermón, tenemos que tomar conciencia de las palabras de los padres verdaderos, que son la autoridad máxima, no nuestras propias palabras. Por supuesto, tengo que dar mi propia explicación, tengo que dar mi propio entendimiento, hacer comentarios, pero también tengo que aportar mi propia comprensión. Pero el centro de autoridad debe ser siempre las palabras de los padres verdaderos, no nuestras propias ideas. Tenemos que ser cuidadosos cuando se nos confía semejante responsabilidad, porque por lo general los líderes espirituales, los pastores, son personas carismáticas por naturaleza. Y eso es un don de Dios, un don muy valioso, pero la manera en que lo usamos, ese don, es muy importante. Cuando uno es un líder carismático y recibe naturalmente el elogio de los hermanos y hermanas, es fácil volverse arrogante. La conciencia de que me esfuerzo continuamente por comprender la palabra de Dios cada vez más profundamente debe estar presente siempre. Por eso el corazón y la fuente del sermón deben ser las palabras de los padres verdaderos, porque queremos ayudar a los hermanos y hermanas. Por eso el corazón y la fuente del sermón son las palabras de los padres verdaderos, el corazón de ellos. Entonces tenemos que explicar la palabra de Dios. Los padres han hablado muchísimo. El Padre verdadero ha hablado por horas y horas. Y existen cientos de volúmenes con los sermones, con las palabras de los padres verdaderos. Pero ¿cuál es la esencia? El Padre verdadero ha dicho que debemos dedicar al menos 3 horas a la oración y al estudio antes de dar un sermón. Cuando yo comienzo a preparar el sermón, primero tengo que orar antes de seleccionar las palabras de los padres verdaderos y las citas bíblicas. Después de elegir las palabras de los padres verdaderos, debo sentirme confiado e inspirado para explicar qué nos dice el texto, qué significado tiene. Es lo que los padres verdaderos quieren transmitirle a los hermanos y hermanas. ¿Qué significa esta palabra para mí como persona de fe, como un hijo o una hija de Dios? ¿Y por qué la palabra es importante para mi vida? Debemos recordar lo que el profesor Abe la semana pasada mencionó.
Un sermón no es una conferencia. It should be a source of inspiration El sermón debe brindar esperanza. so that they can feel confident to move Debe ser una fuente de inspiración y aliento para los hermanos, que sigan adelante, que sientan by God. que realmente son bendecidos por Dios. Feel that they are called by God to reach Deberían out sentir que son llamados por Dios by the word, para alcanzar a otros hermanos y hermanas y compartir la bendición. have this internal impulse to wanting Tenemos que tener este other brothers and sisters. That's impulso interno de querer llegar a otras personas, a otros hermanos y hermanas, sisters to share para que también puedan comprender de un modo más de corazón when they a Dios, a su palabra y sentirlo as heavenly parents holy. en su vida That's why we diaria. have to explain it in a way that brothers and sisters explain it understand it artistically. Entonces, como decía, que entiendan de corazón las palabras de Dios. Number 4, and I think also this is very important. El punto 4 también es muy importante. Here, also I was stimulated by discussion Me- we had during March. Me inspiró también, me inspiraron las sesiones de marzo en nuestras reuniones de grupo. Question raised. Tuvimos discusiones y surgió una pregunta. What is our identity at this ¿Cuál time? es nuestra identidad ahora, en este tiempo? As a movement, Porque tuvimos un dilema, muchos de nosotros. Somos una iglesia, somos un movimiento. who are we? Are ¿Qué we- somos? ¿Quiénes somos? For me, it's very clear. Para mí es claro, We are members of the heavenly somos miembros de la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim. through our Los padres verdaderos, a través de nuestra madre verdadera, Holy Mother Han, into están conduciendo a la humanidad hacia una nueva era, la era de Hanul are pioneers. Pumonim. Como decías, nosotros somos pioneros de una nueva era. This is the era of heavenly Por eso, esta es la era de Hanul Pumonim y somos miembros de la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim. very strongly is our identity. Esta es nuestra identidad, creo yo, ¿no? Only for us. Pero no es solo para nosotros. Are the ones Nosotros somos who have this awareness los que somos conscientes de esto, because of true parents, because of true mother, por los padres verdaderos, por la madre verdadera. community. But Somos miembros de la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim, pero también somos conscientes single person, de que cada persona those en who este are mundo, in the past, and those who are living los que vivieron en el pasado, los que viven ahora y los que vivirán en el futuro, and cada persona es un hijo, una hija de Dios, embodiment of true una encarnación individual de la verdad. should Y por lo tanto, cada persona debería formar parte de la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim. Por eso la Madre Verdadera dijo I quote, el 8 de mayo de 2020, of the providence that had remained hidden mencioné que hablaría sobre la verdad de la providencia only heavenly que había permanecido oculta hasta ahora. No es solo el Padre Celestial quien mora dentro de Hanul Pumonim. but the name heavenly parents La Madre Celestial también lo hace. Lo que significa el nombre Sagrada Comunidad Hanul Pumonim es que la Madre Celestial asumirá un papel central para abrazar y dar a luz a las personas del mundo. an umbrella. Así de grande es este paraguas que nos representa. True mother. Esas fueron las palabras Leaders de la Madre Verdadera. know that we are members of heavenly parents holy community. Through our sermons, Entonces, como líderes espirituales, tenemos que comprender que somos miembros de la Sagrada Comunidad Hanul Pumonim a través de nuestros sermones, la consejería, but not la guía interna, el cuidado pastoral, debemos transmitir a los hermanos, a nuestras familias, we have entered in a totally pero no solo a ellos. La conciencia de que hemos entrado en una era totalmente nueva en la provincia de Dios, en la era de Hanul Pumonim. on this point, even though it's not Y centrados en este punto, a sermon. What does it mean to be a member of perdón, heavenly ¿qué significa ser miembro something we should de la Sagrada Comunidad Hanul brothers and sisters Pumonim? Esto es muy importante para todos nosotros. really Tenemos always que keep in mind, because we are growing. We que are hacernos estas preguntas a nosotros mismos porque estamos creciendo dentro de esta sagrada comunidad unity in us. That's why y para representar y manifestar la dignidad de Dios. questions. Do I consider myself as a ¿Me considero a mí mismo un santo? leader, as a pastor, as a spiritual leader, as national leader?
¿Qué necesitamos como pastores, como líderes nacionales? ¿Nos consideramos santos? Tenemos que pensar y orar sobre este punto para encontrar la naturaleza que Dios ha plantado en nosotros. Entonces, ¿cómo considero a mi pareja, a mi cónyuge, a mi familia, a mi comunidad? ¿Considero santas a todas las demás personas desde el punto de vista de Dios? Somos pioneros en esto. Cada persona tiene un valor sagrado como hijo o hija de Dios. What is the purpose? Entonces, el número 5 es, ¿cuál es el propósito del sermón? Cuando nos preparamos para dar un sermón a los hermanos y hermanas, el propósito debe ser producir una transformación, no transmitir información. Y la transformación comienza a partir de mí, comienza dentro de mi corazón. Debo sentir que el sermón en realidad me lo estoy dando a mí mismo y debo inspirarme por mis propias palabras, por mi propio sermón. A veces nos sentimos el Espíritu Santo descender sobre nosotros y hasta nos salen lágrimas porque nos damos un sermón a nosotros mismos. Por supuesto que se incluye información, pero la información llega principalmente a través de conferencias, seminarios y otros programas. El sermón es para traer esperanza, inspiración y transformación. At this time, that's what a true mother said, your daily life will become the foundation for an eternal life as citizens of heaven. We must fully unite and work together. No se escucha bien. Se le corta la voz. It's about daily life. It's not about a big moment. It's about daily life. That's why we have to guide brothers and sisters to really give great importance. Se trata de la vida diaria. Es muy importante cada momento de nuestra vida en conexión con la vida eterna. Porque en cada momento estamos acumulando tesoros. Por eso la madre había dicho, en este tiempo su vida diaria se convertirá en el fundamento para la vida eterna como ciudadanos del cielo. Deben sentirse plenamente y trabajar juntos. Entonces, predicar es un acto de adoración. Dios habla, la gente responde. No es una actuación, es adoración. La posición del pastor o del predicador es muy importante. Siempre deben estar conscientes de que Dios espera llegar al corazón de cada hermano y hermana a través de ustedes, de nosotros. Dios espera que resuenes con su corazón mientras predicas para que Él pueda transmitir su corazón, su amor y su abrazo a todos sus hijos. Abrazar a los hermanos y hermanas, ¿verdad? No debemos simplemente entretener, hacer reír a la gente durante el sermón. Debemos crear una atmósfera, un ambiente para que se establezca una relación de dar y recibir, centrada en la palabra de Dios, la verdad de Dios y el Espíritu de Dios, de modo que el corazón de las personas pueda experimentar una resurrección. Por eso el culto es para adorar. Es un momento en el que reflexionamos sobre nuestra relación con nuestro ser original, con la parte más profunda de nosotros mismos, donde mora Dios. Por eso, predicar
Y dar sermón es un acto de adoración. ¿Y qué de mí? El estilo de vida del pastor, del líder espiritual, importa muchísimo. Debemos vivir una vida de oración. Debemos vivir una vida de integridad. Spiritual leaders in our movement are always happy to resign, like to give up their mission. Yeah? But I would like to give you. En nuestro movimiento siempre estarían contentos de dejar la misión. Pero como líderes espirituales tenemos que llevar una vida de oración que nos recargue de energía. Debemos vivir una vida de oración, una vida de integridad. Debemos llevar una vida de amor y servicio a los demás. Todos ustedes que están en esta posición de responsabilidad de cuidar a hermanos y hermanas y de brindar cuidado pastoral, también son personas bendecidas. Algunas veces pueden sentir que son maldecidos, malditos, maldecidos. Pero si tenemos la comprensión correcta y la conciencia correcta, realmente somos personas bendecidas. ¿Por qué? A menudo, debido a nuestra responsabilidad, tenemos que llevar una vida de oración, sí o sí. Tienen que rezar, exigirse a sí mismos para llevar una vida de integridad, por causa de nuestra posición. Incluso cuando no nos sentimos inspirados a hacerlo, tenemos que preparar el sermón. Y eso creo yo que es una bendición, no una carga. Es una bendición. Porque eso mantiene nuestra vida espiritual. Debido a la responsabilidad que tenemos, muchas veces, al tratar de preparar un mensaje de esperanza para los demás, uno se está dando vida a sí mismo, está resucitando a sí mismo. ¿No les parece? Uno recibe sanación a través de su propio sermón. ¿No les parece? ¿No es así para todos? Entonces, ¿cuál en nuestra vida? ¿Qué deberíamos ser? Deberíamos llegar a ser segundos padres verdaderos. Gracias a los padres verdaderos somos muy bendecidos en nuestras vidas, en nuestras familias. In human history, allowed Heavenly Parent to manifest through them, and we are supposed to become like true parents. No le entendí sus palabras, pero bueno, estamos destinados nuestra responsabilidad es llegar a ser segundos padres verdaderos, asemejar a los padres verdaderos. Solo así podemos movilizar la fortuna celestial y también podemos inspirar a otros hermanos y hermanas mediante nuestro ejemplo de tratar de asemejarnos a los padres verdaderos. Establecer una cultura del corazón, siendo conscientes conscientes de ello, no deberíamos vacilar, dudar jamás. Entonces, como comunidad, como familias bendecidas, como líderes, debemos estar siempre conscientes de encarnar a Dios y asemejarnos a los padres verdaderos. Asemejar a los padres verdaderos. Cuando digo que debemos representar a los padres verdaderos, es algo sobre lo que debemos reflexionar como líderes espirituales. Porque nosotros, nuestras familias, representan a los padres verdaderos en todo momento, donde quiera que vayan. Lo que han pasado los padres, lo que está atravesando la propia madre ahora, sucede porque no hemos podido, no hemos sido capaces de representar realmente
a los padres verdaderos, a su corazón. Si lo hubiéramos hecho correctamente, el mundo no dudaría de nuestra identidad, de la identidad de los padres verdaderos. Volviendo al sermón, no debemos realmente complicar el sermón. Como el profesor Abe explicó muy claramente la semana pasada, por favor, estudien la diapositiva, la presentación que dio el señor Abe la semana pasada. Porque cuando preparamos un sermón debemos hacer una estructura sencilla, pero poner nuestra devoción, nuestra oración. Y hay 3 puntos esenciales que él nos enseñó. Una idea principal, 3 puntos claros: aplicación práctica ilustrada con ejemplos. A veces queremos transmitir demasiada información en un solo sermón. Por favor, no lo hagan. Tenemos que hacer que la congregación, los hermanos, sientan sed de escuchar el próximo sermón. Por eso es bueno tener una estructura sencilla, pero llena de espíritu, de esperanza y de determinación. ¿Cómo se sienten? ¿Y qué les hace sentir la palabra de Dios durante el sermón? Que tenga un impacto en su comunidad. Entonces, nunca pierdan la conciencia de quiénes somos. Como dije, somos miembros de la Sagrada Comunidad de Jalpuní. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos actuando en nombre de Dios y nos esforzamos por compartir la palabra de Dios. Trato de compartir la palabra, la verdad de Dios y el amor de Dios con los demás, no mis propias ideas. Lamentablemente, bastantes líderes que admiramos del pasado y del presente, por haber recibido tanta inspiración de las palabras de los padres verdaderos, tuvieron tantas ideas, sus ideas, pero cuando el centro no está 100% claro, con el tiempo, de algún modo sus propias ideas se convirtieron en el centro de su enseñanza y comenzaron a pensar en sus pensamientos y sus ideas, y algunos pensaban que incluso eran mejor que las enseñanzas de los padres verdaderos. Entonces, de esto es lo que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser muy cuidadosos. La palabra de Dios, la palabra de los padres verdaderos, siempre debe ser el centro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Confiemos en Dios. Prediquemos fielmente sabiendo quiénes somos. Y vivamos una vida constante de fe como hijos e hijas de Dios. Una vida constante de fe, porque estos 3 elementos siempre van juntos. Debemos confiar en Dios porque somos sus hijos, los hijos de los padres verdaderos, y los padres verdaderos son la manifestación sustancial de Dios en la tierra. Entonces, manifestemos a Dios en nuestra vida. Debemos esforzarnos por vivir la palabra de Dios, practicarla, ponerla en práctica, ¿verdad? Tenemos que tratar de asemejarnos y de llegar a ser un segundo Padre verdadero. Y por eso hay que llevar una vida constante de fe. Entonces nuestra misión va a ser mucho más fácil. Por eso, así podemos llegar a ser un verdadero pastor, un verdadero líder espiritual que pueda dar vida a los hermanos y hermanas. Así que esta fue mi presentación de hoy y espero que hayan podido obtener algo de ella. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Reverendo Rossi. Vamos a expresarle nuestra gratitud con un cálido y fuerte aplauso. Now session finished, and
I would like to really welcome back you all. Thank you for Espero que todos ahora de las salas de reuniones I can see that you have a beautiful smile, kind of relaxing in this, puedo ver sus rostros sonrientes, relajados. beautiful brain which was really uplifting and productive. Espero que haya sido productivo el encuentro en las salas. Such a immense power and joy when we think, learn, and move together. Es importante que aprendamos juntos, estemos unidos, vamos juntos, avancemos juntos. Yes, time for the Y ahora es tiempo de la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos solo 12 minutos, según le entendí. Entonces, las preguntas tienen que ser cortitas, concisas, al punto, ¿verdad? Para asegurarnos de que la mayor cantidad de personas que quieran hacer puedan tener su oportunidad. Entonces, no discutan la charla. Good morning, everyone. For the good lecture. Two questions quickly. The first one is, who is the person since we didn't talk La in the pregunta talk? mía, ¿quién está calificado para dar una pregunta? Service. ¿Cuál es la manera correcta de preparar para el sermón? Yeah, I mean, if we talk about the qualifications, I think as a movement, I don't think we are in that state that the Yo qualifications no sé si estamos calificados para highest dar level, sermones. because the number of our leaders and pastors who had the opportunity or have the opportunity to or AJ Se refiere a que aquellos que estudiaron en el Seminario Teológico de Unificación o en las universidades e institutos teológicos de Corea están más calificados que otros. Pero la misión nos lleva a tener que dar sermón aún sin que hayamos tenido la preparación apropiada, ¿verdad? But I think from time to time, even blessed families, of course, under the care and guidance of the community leader, even a few blessed families, a committee of blessed families can be involved in preparing sermons. Churches and like in Korea, the movement is developed. That can be only the church leader or assist. Yo no son muchas las familias que tienen la responsabilidad de dar sermón en países. Iglesias de Corea, Estados Unidos, está más estructurado, más organizado. Y básicamente son las personas preparadas las que dan los sermones, ¿no? Pero por supuesto que la atmósfera de preparación de sermón es importante. Pero por supuesto para eso es fundamental las alabanzas, ¿verdad? Las canciones sagradas. Para saber las canciones que mejor ayudan a la gente espiritual apropiada. Participating, not simply listening, but also participating, and also through sharing testimonies and no tengo nada en mi pantalla. Some aspects of the environment. Okay. Thank you very much. I hope you got. Bueno, espero que haya sido respondida su pregunta.
Anybody who wishes ¿Hay to? alguna pregunta más? There's a question ¿Alguien que in desee hacer una pregunta? our chat box. It says, Reverend Ron Agani said the audience what they need, but if the audience is on Zoom or El predicador debería conocer a los integrantes de la congregación y tener una idea de lo que ellos necesitan escuchar también, ¿no? in the best way. No sé dónde está leyendo el hermano, pero The question, Mr. Klaus? Yes. Yes, of course, we have to prepare and share God's word with everyone, even online. tenemos think- que preparar y compartir And la like palabra de pastoral Dios care, con todos, should be for your community, your pero mates, which belongs comunidad, la comunidad de familias bendecidas next session next week. y, Blessed families and community members whom you y seguramente se va a hablar de eso la semana que viene, la charla la semana que viene, así que muchas de sus inquietudes van a ser respondidas. Entonces, of course, then you are invited, or other people join for your words online. When people who are not background or their situation, I think the topic should be more embracing. yo creo que cuando le van a hablar a gente con la que ustedes tienen un contacto cercano, fluido, como para ser consciente de lo que están necesitando, bueno, tienen que ser un poco más como dirigidos al aspecto inspirador Of general. course, now we have a hybrid situations when we give sermons, but I think primary target should be our. Pero el objetivo principal del sermón nuestro es nuestra propia comunidad, cuidar de nuestra congregación. In our chat box, it says, how about using AI to prepare sermon? Alguien de África preguntó, ¿y qué inteligencia artificial para preparar el sermón? When you start, you might be surprised that AI can be a preacher than you. Ustedes tal vez encontrar que la inteligencia puede ser mejor predicadora que lo que somos. Probably when you listen to a speech prepared by AI, you might feel maybe God gave me this speech. So this Y is lo what importante es que ustedes sientan que si quieren usar la inteligencia artificial, que puedan sentir que Dios les está hablando a través de la inteligencia artificial. Le está dando las palabras, mejores palabras que ustedes puedan usar esto para encontrar dentro de su mente, su corazón, qué es la que estén pasando. sermon from the AI. Use it, but don't make it the center. La artificial no sea el centro de su Easy job in prédica, the ¿no? future. So they just enter 10 minutes before the sermon, give the topic and few points to AI, and you already have the sermon. No need to pray hours, no need to study Padre, hard. para preparar el sermón, pero como ustedes saben, se trata de transmitir el espíritu y el corazón de Dios y no siempre la inteligencia artificial va a saber expresarlo, porque es el Padre verdadero quien revela exactamente el corazón de Dios y quien nos enseña a nosotros. Maybe I should answer that the family department is working on this book. We hope to give you good news very soon. Está hablando de un libro que está preparando el departamento de familias para repartir, porque leyó una pregunta al chat, pero Inform the me perdí. members about the topic, so internally they can easier to hear, to answer. Heavenly Parents want to
Meaning informing the members about the topic Yeah, of the before Sunday you give, service or the before you sermon? give the sermon. Yeah, I think this is, I don't see this a problem. I think this can be done because Aparentemente alguien dijo si no era conveniente que se haga conocer ya de antemano this is very much a la congregación el sermón que va a dar. because you may say it will be how blessed I am from Pero a veces los tópicos pueden ser yourself. And when you go to que pueden the abarcar Sunday muchas cosas. Por ejemplo, el título será the blessing from y ahí pueden entrar un montón de temas. Bien, entonces so uno no va a decidir si va you should por know lo your, que le trae lo del sermón, así que because of the topic maybe they might not come because no creo que sea conveniente si eso va a impedir que no se acerquen a la Thank you. iglesia. Thank you much. There is another question from Africa. Or he or she is asking if we are going to use the words of true parents. He obtained the example and the correct way to apply them and inspire the members. Entendí la pregunta, pero ¿cómo? ¿Dónde van a encontrar las palabras? Si has centrado en las palabras de los padres verdaderos, ¿dónde encontrarlas? Entendí la pregunta porque tenemos las tres grandes escrituras sagradas, las autobiografías de los padres. you can Eh, other sermons online, great spiritual leaders, examples. hay muchos sermones muy inspiradores de nuestra iglesia que están para inspirarse sobre Topic of the si sermon. alguien no Amazing stories no sabe qué palabra de los padres verdaderos. support Bueno, the words and the message conveyed from the words of Thank you very much. Last question from Cameroon. Brothers, dear brother from Cameroon, ask your de question. Camerún va a venir la última pregunta. Okay, thank you. I'd like to go straight to the point. Please, can someone use the Bible to prepare a sermon for members of the Heavenly Parent community? Yes, as I mentioned, of course, we should use the Bible. We should use Aparentemente preguntó si se puede usar la Biblia, porque como claro, se han enfadado padres. Este hermano preguntó sobre la Biblia, dice, por supuesto. Además, la semana pasada escuchamos del reverendo Abe que un sermón debe incluir palabras de los padres, así como pasajes bíblicos y así como narración de historias inspiradoras. Thank you very much. Thank you. Thank Gracias. you very much. Our time for the question and answer is actually finished. If you have more questions, Se ha terminado nuestro tiempo de preguntas y respuestas, include your question in our feedback form, and we will send it to pero Reverend pueden incluirlas en el formulario de envíen to speak out your questions. All right, it was very nice. y serán Thank you for respondidas. the questions and thank you for the answers from our precious Por las respuestas, you. Just give him a big round of applause. Thank you. Thank you so much. un aplauso para todos los participantes. Okay, we go to next part, which is closing remarks. To wrap up Ahora today's vamos a tener las palabras de clausura. we are deeply honored and Para concluir la sesión de hoy con un enfoque unificado, nos honra recibir al director del Departamento de Misiones de la Sede Mundial de Misiones, al reverendo Kajikuri Masatake. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Reverend Kajikuri, the floor Yes. is yours. So, good morning and good evening, all the leaders in the world, around the world. Buenas noches, buenos días a todos los líderes. Really appreciate, Reverend Gani Aprecio Roshi, that he's, verdaderamente a Kani Roshi, al reverendo Kani Roshi, his lecture. por su participaron por su And, conferencia sobre el sermón y el culto we did, la semana pasada. with, read
También tuvimos la clase sobre el mismo tema de el reverendo Abe Miki. Miki. Practical ministry. Y vamos a tener 16 clases en total este año, pero una de las más importantes es la que hemos tenido la semana pasada y esta semana sobre el culto y el sermón, porque es algo que ustedes tienen que hacer, organizar, preparar y dirigir cada semana, ¿no? Entonces es fundamental la misión de lo que ustedes hacen. That's why we have to learn a lot of things, and we have to be inspired. We have to be. Tenemos que estar inspirados y animados a hacerlo. To this time, Reverend Abe, so guided El us. reverendo Abe nos dio una guía interesante también, y también hoy el reverendo Gani Roshi. Entonces, por favor, repasen las diapositivas, vuelvan a repasar lo que se habló y repasen. Yo les aconsejaría que repasen lo que se enseña aquí antes del sermón de cada semana para preparar el culto y let him or her to well. So actually, y recen para que Dios los inspire a sus congregaciones. Authorized to give the sermon. Actually, we are not authorized. Escuché la pregunta de quién está autorizado a dar un sermón. Qualified to do that. But also, however, every parent and true parents really love us, trust us. In this point, we can do Yo no that. lo entiendo bien el inglés de este señor japonés. Tenemos que ser humildes. Y yo estoy muy agradecido al reverendo Gani Roshi por su mensaje, porque habló mucho de la actitud que debemos tener para dar sermón y sobre todo el que hay que poner devoción y oración para hacerlo, rememorando las palabras, la guía del Padre verdadero y es realmente difícil. If you give the sermon to our members, how to do? If you mother, if you want, what kind of message want to give once you give to our members? So I really appreciate. Entendí si está diciendo que oren a la madre para preguntarle qué tipo de sermón le gustaría que le dé a los miembros. Es importante estar unidos con la madre verdadera sobre qué piensa ella. Podemos encontrar a la madre espiritualmente en el Chon Shimon, en su oración, y buscar la manera que la madre, por supuesto, también el Padre los inspira, quieren transmitir. Muchas gracias por. Gracias, reverendo Kaji Kuri. Really, I believe these words help all of us to see the lecture we received today better, and also. Gracias, porque esas palabras nos alientan, nos dan firmeza, nos centran, son el cierre apropiado para la gracia que recibimos hoy. Démosle un fuerte aplauso, porque el reverendo Kajikuri está detrás de todo este programa educativo. Antes de despedirnos, quiero hacer algunos anuncios. Yo recién envié 2 archivos
archivos. Vice Director of the Mission Department prepared it today, and he's here. He's listening to all the question and answers and everything we have today. You can download Ustedes it pueden and you can use it. bajar Hopefully you can be lo que yo les really remember what actually envié mentioned today. y repasar las cosas esenciales que hemos estado hablando. As we conclude, we highly value your thought and reflection. Nosotros valoramos mucho sus pensamientos. Entonces, para que nos ayuden ustedes a servirles mejor en la preparación de futuros programas educativos, por favor, escaneen el código QR en la pantalla o hagan clic en el enlace de nuestro formulario de comentarios. Y recuerden, si tienen cualquier pregunta que tengan, no dejen de enviarla al formulario. Entonces, la semana session will take place on June 18 at exactly same time, 7:30 p.m. va a ser el 8 de junio la charla, pero a nosotros nos dijeron que era el 19. Bueno, eso después lo vamos a actualizar seguramente. Vamos a tener al profesor O, al reverendo O, que es profesor emérito del Departamento de Terapia Familiar de la Universidad Sun Moon, quien enseñará sobre el tema vital de lo que es consejería y visitas, visitas a los hogares. Acá en Corea se llama Shinban y los pastores visitan las casas durante la semana, visitan los hogares de diferentes familias, rezan juntos, conversan, comen algo, comparten. Gracias. Entonces, para concluir oficialmente la sesión de hoy, vamos a ofrecer una reverencia con profunda gratitud y amor a Dios y a los padres verdaderos. Chariot, Kyungbe. Entonces, antes que se vayan, enciendan las cámaras de sus celulares para tomarnos un hermoso retrato familiar. Muéstrenos sus sonrisas. Really hold each other and also look at the camera, and we want to take a memorial photo. Are you ready? La fotografía conmemorativa de este encuentro de Abaji, Omoni. 사랑합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias, queridos hermanos. We enjoyed your este momento que comparten con nosotros. Special thanks to our precious and Gani Roshi. Please take good care of yourself. Cuídense, cuiden a sus familias, cuiden a sus congregaciones, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Thank you. Thank you, everyone. We appreciate it. Everyone, you're doing a good job. Thank you, everyone. It's meeting you. Thank you very much. Gracias. Buen día.